Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Arledis Hurtado y hoy quiero compartirles una reseña del cuento denominado Continuidad de los Parques, escrito por el argentino Julio Cortázar, quien nació en 1914 y fallece en 1984, cuya edición original está en español y fue publicado en 1956 por parte de la editorial Sudamericana. Cuenta con solo 2 páginas, lo que lo hace un escrito bastante interesante, por lo que podemos decir que La continuidad de los parques es el relato más breve del señor Cortázar. Ha sido uno de los grandes escritores de la escritura hispanoamericana del siglo XX. Su narrativa se caracteriza por su manera de representar la realidad. El señor Julio Cortázar fue un personaje público que defendía los derechos humanos y fue miembro del Tribunal de Russell. Escribió varios libros denominados Dossier de Chile, el libro negro, y hablaba sobre los excesos del régimen del presidente Pinochet. Y bueno, y es uno de los ejemplos de sus escritos. Por otro lado, vemos que 3 años antes de morir decide tener la nacionalidad francesa y sin renunciar a la de Argentina, y luego fallece en París. En este relato, como en muchos otros, es muy difícil identificar qué ocurre, pues es la continuación y el análisis de un personaje. Se puede decir que por esta razón se denomina como pertenece al realismo mágico. A, a, Recordemos que el realismo mágico añade una dimensión insólita al realismo y fue adaptado por numerosos escritores hispanoamericanos, y debemos resaltar a nuestro Nobel Gabriel García Márquez, quien utilizó este tipo de género. Debemos resaltar de Cortázar que sus escritos se caracterizan por ser auténticos, por ser unos escritos auténticos, son unos escritos originales y que mezclan esa realidad con la ficción. En los cuentos de Cortázar, él es un cultivador del género fantástico y da con la fantasía, nos muestra a través de sus cuentos lo real, lo cotidiano, como algo irreal o indistinto, con narraciones indirectas de personajes, y realmente su propósito es invitar al lector a introducirse en el cuento. Bueno, tal como lo vemos en las imágenes que les acabo de presentar, donde estamos reunidos en una sala, en la comodidad de una sala, eh, considero que es una actividad que se puede hacer para promocionar o compartir, básicamente, promoción a la lectura y compartir este cuento en especial. ¿Qué logramos? Bueno, hay que tener claridad en algo, que este tipo de cuentos pues no es para un público, considero que no es para un público menor, es decir, niños. Para un público pues mayor, personas adultas, que podamos leer a viva voz el cuento, luego tener un espacio para el análisis, la crítica, las observaciones, y por qué no,
tener ese espacio para hacer un juego de roles y ponernos en la posición del escritor y dejar volar la imaginación y decidir darle un final, escuchar ese final que puede venir a nuestra mente y que nos puede hacer partícipes de este cuento. Como les digo, es un espacio interesante, es un cuento que te permite realizar esta actividad, es un cuento sumamente corto, estamos hablando solo de 2 páginas y bueno, creo que es una actividad muy interesante y que podemos darle las gracias al escritor, a Julio Cortázar, que nos permite meternos también en su realismo mágico y darle un final a este cuento. Esta sería nuestra actividad. Ahora escuchemos un poco más, o realmente permítanme compartir con ustedes el resumen de esta historia. Bueno, pero hablemos ya de este cuento y de su singular forma. Este cuento cuenta con 3 capítulos. El primero es que el lector está inmerso en la lectura, en su realidad. El segundo es que su lector real lee el cuento con ese gusto a la lectura. Y el tercero es el entorno en el que transcurre la novela, que se encuentra leyendo el personaje del cuento. Es un cuento que se encuentra dividido en 2 párrafos, uno de 360 y otro de 170 palabras, como dato curioso. En el primero hay poca información y en el segundo hay una extensión de la información. Su nombre, continuidad, implica que tiene un mundo paralelo a otro. Los parques hace referencia al parque que se ve enfrente, de donde el lector está leyendo, y los parques que se encuentran en el cuento. El cuento nos cuenta las siguientes historias que se encuentran paralelas. La primera hace referencia a un hombre asalariado, un hombre de negocios, un hombre rodeado pues de actividades que lo, digamos, que lo estresan, que lo llenan pues de preocupación, y que decide pues tener un libro y en sus tiempos libres pues disfrutar de una buena lectura. Pero también encontramos una historia que es una historia de 2 amantes que deciden darle un giro a su relación y darle esa libertad a esa relación, digamos, escondida que están llevando, y para esto deciden organizar todo sin olvidar ni un solo detalle para asesinar a esa persona que a su parecer sería el obstáculo para llevar a cabo con libertad su relación. Este cuento, el relato se escribe desde la vista de tercera persona, como un narrador al comienzo del cuento. Describe a un hombre cómo empieza a leer la novela, luego interrumpe por un negocio urgente, posteriormente hasta que vuelve a la finca en un tren, recoge su novela, otra vez llega a su casa, no sigue el cuento directamente, sino que hace sus cosas y tiene discusiones con su mayordomo por problemas de trabajo, pero luego retoma la novela otra vez sentado en un sillón, al parecer su sillón favorito y bastante cómodo. Lo que le queda enfrente es una mirada hacia los bosques, hacia los robles, y sigue su novela. Lentamente se sumerge en la trama de la historia y los protagonistas, pero al mismo tiempo esta realidad se confunde y se entremezcla en la historia. Él
realiza un viaje hacia el interior de una novela, pero más bien dicho, la historia viaja hacia él. Porque el escrito trata de crear un fenómeno no claro y misterioso. No queda claro qué ha pasado o cómo se han llevado las cosas a cabo. La realidad de la historia está mezclada. Y es en este momento en que el lector real se da cuenta que él es el protagonista de la novela y que se encuentra leyendo. ¿Cómo puedo evaluar este cuento? De lo mejor que he leído hasta el momento, la continuidad de los parques nos brinda una historia distinta a las demás, donde el lector hace parte del cuento y es lo que cautiva. Nos cautiva a seguir leyendo, nos sumerge en esta historia donde no nos muestra un final, nos da un final inconcluso, pero que pero también nos permite jugar con nuestra imaginación para construir un final, para crear una nueva historia y dejar un final para esto. Bueno, esto ha sido mi resumen, espero que haya sido de su agrado y de verdad recomiendo leer La continuidad de los parques. Recordemos, son solo dos páginas de un cuento que te cautiva y es hora de dejarnos cautivar. Bueno, buenas tardes y muchas gracias.